Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el año 507 del 507 años después del que simbólicamente es el día que marca el inicio de la reforma en la iglesia en Occidente, y de la cual nosotros, quizás eh, malamente dicho, tomamos nosotros el nombre como iglesia luterana. Y es que, hermanos, lo hermoso de nuestra vida cristiana y de nuestra fe es que nosotros confesamos a la una santa, católica y apostólica iglesia de Jesucristo, no aquella sujeta a hombres, no aquella sujeta a instituciones o a podredumbre humana, sino aquella sostenida por Jesús mismo, por el poder de su Espíritu, presente en la palabra y en los sacramentos. Esa es la iglesia a la que pertenecemos, esa es la iglesia en la que nos refugiamos, y naturalmente es en esa iglesia de la que vivimos y a la que aspiramos también llegar cuando el Señor venga de nuevo otra vez. Y han pasado, hermanos, 500 años, han pasado 2000 años, desde el día en que precisamente los primeros cristianos esperaban que Jesús volviera. Para ellos era cuestión de días, era cuestión de meses. Ya han pasado 1500 años y todavía en tiempos del doctor Lutero, Jesús no había regresado. Y hoy, todavía otros 500 más, 2000 años después, Jesús no ha regresado. Sin embargo, hermanos, una cosa que se me hace muy interesante y muy hermosa del proceso primero personal que sucedió en el tiempo de la Reforma en el doctor Lutero y posteriormente también en la iglesia podrida en Occidente, es que el clamor de los que esperamos que Jesús vuelva sigue siendo igual, quizás menos explícito, pero igual de sentido que el clamor de Bartimeo el ciego, que daba voces tan solo supo que Jesús estaba cerca. Y eso es lo interesante, hermanos, nosotros clamamos a Jesús porque sabemos que está cerca. Y sí, faltarán 2000 años, faltarán 1000 años para que Él vuelva, faltará el tiempo que falte, y sin embargo, hermanos, en nuestra vida humana, en nuestra realidad cristiana, Jesús está cerca. Porque no nada más hablamos de su segunda venida, sino de su presencia personalísima con nosotros. No solo en las Escrituras, sino en el sacramento, en el corazón de la congregación. De manera, hermanos, que nuestro clamor es igual al de Bartimeo en nuestra condición humana. Dice Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que como lo hemos visto, hermanos, desde el oficio que en sus inicios escribió San Juan Crisóstomo, en la liturgia nuestra que tenemos, posiblemente de la autoría del doctor Lutero, el clamor es el mismo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sin embargo, hermanos, una cosa muy hermosa que siempre debemos de recordar en nuestra doctrina apostólica y en la doctrina de los apóstoles, es que si es que clamamos, y la razón por la que clamamos es porque Jesús está cerca.
Imagínense ustedes, hermanos, en la condición de Bartimeo, en un mundo literalmente en tinieblas, en un mundo de aislamiento de quienes lo rodeaban y de su propia persona, en la limitación de la ceguera. Dice que oyó que Jesús Nazareno venía, y el solo saber, hermanos, de la presencia cercana de Jesús lo llevó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta es una bendición, hermanos, de la que no todos son capaces de percibir. Porque nosotros cristianos, hermanos, somos muchas veces en este mundo triste en el que vivimos como ese ciego, pero que no obstante sabemos que Jesús está cerca, que Jesús está caminando en nuestra cercanía, y en consecuencia podemos clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es esa cercanía, hermanos, es esa proximidad de Jesús a nosotros la que nos hace clamar. Sin embargo, hermanos, muchas veces también en nuestra vida cristiana, porque esto aplica a todos los cristianos, que sabemos que Jesús está próximo a nosotros, tantas ocasiones, hermanos, que la podredumbre humana, que los hombres y sus instituciones, que los hombres y sus leyes, que los hombres y sus perversiones, como esas mismas que vimos entre los fariseos y el Sanedrín, como esas que hicieron y asfixiaron a la iglesia en el medioevo, y como esas que todavía quieren seguir asfixiando a la iglesia entre muchas instituciones humanas pseudocristianas. Aunque Jesús está cerca, hermanos, como que parece que nos enfatiza nuestra ceguera. Y hermanos, de ese proceso natural en el que el Señor se acerca y en consecuencia nosotros podemos clamar para que Él nos escuche, ¿qué hacen las instituciones humanas? ¿Qué hace el papado? ¿Qué ha hecho el episcopado desde siempre? De lo cual mi familia puede dar testimonio incluso. ¿Qué han hecho los hombres de sus instituciones? Vean lo que dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Hasta parece, hermanos, que la iglesia humana se empecina en anular la iglesia, una santa, universal y apostólica. Hasta parece, hermanos, que en el medioevo la función y el objetivo del papado era asfixiar a la convaleciente iglesia del Señor. De la misma forma en la que muchos hoy en día, incluso con sus leyes, con sus reglas, torciendo el bautismo a hacerlo una buena obra, convirtiendo el bautismo en una decisión, como lo hacen los bautistas y los protestantes, convirtiendo la iglesia y la pertenencia en ella a una predisposición al infierno o al cielo, como dicen los presbiterianos. Lo único que hacen es, parece que, asfixiar al que clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque, hermanos, lo que más da tristeza en este contexto es que muchas veces, por siglos y respecto a millones de personas, esta iglesia y esta institución humana podrida, que ni con las muchas reformas que pudiéramos inventar la vamos a poder eliminar hasta que el Señor venga, ha logrado que incontables personas, hermanos, sí se callen y dejen de clamar al Señor. Y es muy triste, hermanos, darnos cuenta que la mayoría de las personas que tienen problemas con Dios no son problemas con el Dios de los hebreos, son problemas con la institución humana que dice representarlo. Y el cáncer que el papado ha tenido en la Europa medieval y en la Europa moderna
el cáncer que las iglesias protestantes han tenido en Estados Unidos y en tantas otras regiones del mundo, sí han logrado, hermanos, a través de insistente, esa insistente reprensión para que se callen los que claman, sí han logrado, hermanos, que muchos dejen de clamar, que muchos tengan miedo y dejen de buscar al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Sin embargo, hermanos, la promesa y la razón por la que nosotros como creyentes no confesamos una iglesia luterana, no confesamos a un simple hombre, Martín Lutero, sino confesamos una sola santa, católica y apostólica iglesia y a un único y Dios verdadero, es porque muy a pesar de que las instituciones humanas logren estorbar la salvación de muchos, el Espíritu Santo, que es fiel, el verdadero Señor de la iglesia, hace que incluso entre muchos de aquellos que son silenciados y reprendidos, logren todavía seguir clamando como Bartimeo. Y aunque muchos lo reprendían y le decían que se callara, vean qué hacía Bartimeo por la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermanos, si nosotros a través de una doctrina clara lográramos entender, si nuestro mundo lograra entender lo que significa tener a Jesús pasando enfrente de nosotros, como lo ha hecho en estos 2000 años, con tanto más razón no nos importaría lo que dijera la iglesia humana. Y aunque me callaran, seguiría yo clamando. Y dice el versículo 49, hermanos, que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y hermanos, este es el momento que cambió la vida de muchos, a los que incluso cuando la iglesia humana quiso estorbarlos, de todas maneras el Señor los llamó. Y un ejemplo particular por este día, de las poquísimas veces que lo mencionamos, fue en la experiencia cristiana del doctor Lutero, hermanos. Un monje agustino, un teólogo de renombre, que sin embargo, hermanos, ya había aprendido a callarse por el rechazo, hermanos, no el rechazo del Señor, el rechazo de esa institución pútrida, que en lugar de enseñarle al Dios de amor que confesamos, lo había aterrorizado con los dolores del infierno. Y hermanos, qué triste es que no es lo mismo que clame un ciego a que clame un mudo, porque así podríamos, digo, hablando de enfermedades, así podríamos hablar del doctor Lutero, porque por más que clamaba y tenía fastidiado a su confesor, ese clamor, hermanos, ya lo había callado la iglesia hacía bastante tiempo. Pensando el doctor Lutero que con sus muchas confesiones, que con sus muchas oraciones, que con sus muchas buenas obras iba a lograr el favor de Dios. Pero cuanto más él trataba, hermanos, parece que la institución más lo asfixiaba. Y sin embargo, hermanos, aquel día, cuando en esa torre el doctor Lutero leyó Romanos, en la que le llaman la experiencia de la torre, y el doctor Lutero leyó: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento, hermanos, ese ciego silenciado, que era el doctor Lutero, experimentó y vivió lo mismo que el ciego Bartimeo vivió cuando Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Y hermanos, vean qué hermoso lo que el Evangelio, lo que el libro de Romanos hizo con Lutero. Dice que llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y hermanos, qué hermoso es que el Espíritu Santo en esa torre, en ese pequeño pasaje que seguramente el doctor Lutero muchas veces había leído, el Espíritu Santo le dice, ven, levántate. Levántate tú que has sido silenciado, levántate tú que has sido callado por la institución pútrida de Roma. Ten confianza, ya no hay más temor. Hermanos, esa es la proclamación más pura y más hermosa del Evangelio. Levántate, ten confianza, te llama. Y hermanos, es en ese poder del Evangelio de Dios para salvación que Bartimeo entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Ya no es un clamor, hermanos, nada más. Ya es un trayecto de salvación. Y Bartimeo se levantó, hermanos, y vino a Jesús. Al grado, hermanos, que la pregunta tan obvia que le hace Jesús, ¿qué quieres que te haga? Ya estaba respondido ya fue puro trámite. Y aunque el ciego pues viene con su situación humana, quiero recobrar la vista. Hermanos, qué importante la respuesta de Jesús a este ciego. Vete, tu fe te ha salvado. Y hermanos, así como el doctor Lutero, nosotros en la doctrina de la gracia podemos irnos en este día, podemos irnos en esta mañana, regresar a nuestra vida con una confianza muy simple, con una confianza muy sencilla de entender, pero qué satisfactoria. Tu fe te ha salvado. Y hermanos, cuando la fe nos salva, cuando la fe, que es ese regalo que Dios nos da en la proclamación del Evangelio que te dice, ven, te llama, en esa fe que no creo yo, que no produzco yo, sino que el Señor me da, y que en consecuencia me salva, ¿qué creen que sucede? Recobramos la vista en este mundo de tinieblas. Y nos damos cuenta, hermanos, que incluso también en nuestra vida, como en la vida de Bartimeo, como en la vida del doctor Lutero, tal como dice la Escritura, el mundo que anda en tinieblas vio gran luz. Y nuestros ojos, hermanos, se abren y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a andar entre nosotros, a morar entre nosotros, Señor, que vivíamos en tinieblas, y porque, Señor, por la voz de tu Espíritu Santo, tú nos haces entender, Señor, que tu Hijo está cerca de nosotros, que tu Hijo está pasando justo delante de nuestra ceguera, y ese mismo Espíritu, Señor, es el que nos hace clamar. Gracias, Padre, te damos porque tu Espíritu Santo en estos 500 años, en los miles de años que has sostenido a tu pueblo, Señor, nunca ha dejado de llamarnos, nunca ha dejado de anunciarnos el Evangelio, Señor, que nos anuncia que Jesús está cerca, que Jesús está próximo a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, porque aunque las instituciones humanas, porque aunque el cáncer, Señor, de la iglesia humana, Señor, sigue dañando a muchos, tu Espíritu Santo, Señor, no ha cesado de llamarnos por el Evangelio para llevarnos a Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has amado de esta forma
y porque nos has mostrado el Evangelio para producir en nosotros fe, una fe que salva, Señor. Te pedimos ahora que nos permitas ir, que nos permitas andar en nuestra nueva vida cristiana que nos has dado, sabiendo, Señor, que nuestra fe nos ha salvado, Señor. Gracias por este regalo que nos has dado en el Evangelio. Gracias, Señor, por ese don tan maravilloso que, aún viviendo en tinieblas, Señor, nos has permitido ver gran luz. Te pedimos que vayas con nosotros en esta semana, Señor, que estés con nuestros hermanos y familias. En el nombre de Jesús. Amén.